Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Gracias por estar pendiente de los nuevos videos. Mi nombre es Madeline y esto es de Crochet. Miren, el día de hoy vamos a aprender a tejer este mini monedero. Ideal para regalar o para vender o para nosotras mismas como un lindo regalo. Entonces vamos a comenzar con los materiales que vamos a utilizar para hacer este monedero. Para hacer nuestro monedero vamos a utilizar cordón de algodón de 5 milímetros, vamos a utilizar una agujeta de 6 milímetros, aguja lanera con hilo de algodón para pegar. Vamos a utilizar 4 o 2 marcadores, tijeras, aguja con hilo crema para pegar nuestra forcita, nuestro detalle, y vamos a utilizar estos detallitos. Esto lo vamos a dejar la descripción de cómo hice estas florecitas para que ustedes puedan hacerla. Si no quieren hacer la florecita, pueden añadirle otro lindo detalle. Así que me falta la cinta métrica porque le voy a dar las dimensiones en centímetros. Una pinza para pegar esto que me ayude a doblar y un brochecito. Así que vamos a comenzar con el paso a paso. Muy bien, vamos a comenzar tejiendo la cantidad de cadenetas que sea necesaria para que llegue a tener 11 centímetros. Comenzamos con nuestro nudo de inicio, entonces vamos a contar, vamos a tejer un poquito más flojo. 1, 2, 3, 4, 5. Tomar la medida. Este punto no va, miren que vamos a agarrar aquí detrás 13 centímetros, porque él va, como vamos a coser un poquito en la orilla y demás, entonces 13 centímetros. Vamos a tejer otro más para subir y vamos a hacer medios puntos agarrando en la parte de atrás, medios puntos. Terminamos nuestros medios puntos. Miren cómo queda en la parte de atrás, qué bonito. Entonces perfecto, quedó un poquito más, no importa porque vamos a coser. Entonces de 1,11 a 12 centímetros lo tienen que hacer. Una cadeneta para subir. Entonces lo que vamos a hacer es tejer medios puntos, puros medios puntos, porque lo que acabamos de hacer es el largo, el ancho, pero ahora vamos a tejer el largo. Vamos a tejer de esa manera las vueltas que sean necesarias para nuestra tarjeta.
Entonces giramos una cadeneta, giramos el trabajo y comenzamos inmediatamente medios puntos. Y eso es todo lo que vamos a tejer. Y ya le digo al final cuántos centímetros tejí. Entonces seguimos tejiendo y volvemos ahora. Bien, vamos a ver cuántos centímetros tejí. ...31 centímetros, ¿bien? Entonces, ahora vamos a pegar. Tengo las dimensiones aquí, con esta marquita. Entonces vamos a ver también cuánto. Nos guiamos por la línea, para que nos quede derecho. Mira, aquí vamos a coger aquí. Entonces tenemos 12 centímetros y medio, y este más ancho 17. Entonces 12 centímetros y medio y 17. Hacemos esto. Miren la línea. Miren aquí. Entonces lo que vamos a hacer es a coser acá y a coser acá. Aquí y aquí. Esto no. Entonces va a quedar de esta manera. Pero antes quiero pegar el broche, porque si no será difícil de pegarlo. Vamos a pegar ahora nuestra aguja granera, nuestro cordón. Vamos a hacer un nudito aquí. Vamos a comenzar. Poniendo nuestro nudito así, para luego ir escondiendo. Entonces tenemos nuestra marquita aquí. Vamos a ir agarrando. Bien, aquí está nuestro monedero.
Se ve así un poco rústico. Si ustedes no lo querían así, solo tienen que coger un hilo más fino, como les dije. Y está listo. Miren qué lindo. Aquí vean nuestra tarjeta. Me parece muy práctico, muy bonito. Una buena idea para regalar o para vender. Así que hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte. Y si te gustó, déjame un like. Así que gracias y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.